más van a ofrenda. Dale. El incienso me es abominación. El incienso me es abominación. Siga. Luna nueva. Luna nueva, pongo que abominación. Rechazo. Luna nueva Y día de reposo. y día de reposo. Dime. El Dime, ¿cuál es el día de reposo? Luna nueva. Hoy, sábado. El sábado, el día de reposo, dice el Dios a través de Isaías, ya no me traigan ofrenda, ya no me traigan incienso, ya no Me es abominación. me es abominación, incluso el día de reposo. Repito otra vez donde habla el día de reposo. Dice, no me traiga más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Y día de reposo. Ya aquí Isaías promete que Dios está diciendo que el día de reposo es abominación, ya lo rechazan. Profecía. Ahora vamos a ver cuando viene en el Nuevo Testamento y dice que Dios cambia el día de reposo por otro día. Hebreos capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Hebreos capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Aquí está claramente donde habla de un día de reposo que tenía en el Antiguo Testamento, pero que Dios establece un nuevo día, que es el que los cristianos ya comienzan a guardar. En Hebreos capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Y entonces, al ir mirando lo que dice la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que sí, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo, todo el Antiguo Testamento hablaba del día de reposo, del séptimo día. Pero, cuando ya viene Jesucristo, no, ya el día de reposo para nosotros, nueva alianza, Nuevo Testamento, ya no tiene la validez para el pueblo de Israel. Hebreos 4, del 7 en adelante. Capítulo 4, versículo 7. ¿Sí? Ajá. Otra vez determina un día. Otra vez, o sea, antes había determinado uno, pero ahora determina otro día. Otra vez, repito. Otra vez determina un día. Otra vez determina un día. Pon que siga. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Siga. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Día sábado, no. el que guardaba, ya, disculpe, entonces aquí Josué era del Antiguo Testamento, el que Dios había dejado en la Antigua Alianza para llevar al pueblo a la tierra prometida, y él guardaba en el día de reposo, pero si Josué lo hubiese llevado al reposo, pongan cuidado lo que viene, dice, no hablaría después de otro día. no hablaría después de otro día. ¿Y cuál es el otro día después del día de reposo? Domingo, porque el séptimo día era el día de reposo y Dios habla de otro día. Aquí dice la Biblia que ya Dios nos habla de otro día, al punto que Colosenses capítulo 2 versículo 16, Colosenses 2:16. Ajá, ya, disculpe, padre. Dice, entonces, ¿por qué dice aquí? Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿El mismo u otro? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ajá. Procuremos pues entrar en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ajá, pregunto ahí, ¿está hablando del antiguo o del nuevo que Dios estableció? Si usted mira desde el 7, está hablando de otro día, otro reposo, no el del antiguo. El del antiguo no surgió efecto, porque lo llevó Moisés, lo llevó Josué, y ellos no lo llevaron a ese reposo. Ahora Dios establece un nuevo día de reposo, un nuevo día, otro. Y ese es el que nosotros buscamos, que es el domingo. Por eso nosotros no trabajamos el domingo, un día de reposo, un día de descanso. Disculpe, perdón. ¿Y por qué dice que el diccionario dice que el primer día de la semana? El domingo. Domingo significa el primer día de la semana. No, perdón, domingo significa el día del Señor, y es el primer día de la semana, el domingo, porque Dios dice que después del sábado, que era el séptimo, viene otro día. ¿Cuál es el otro día después del séptimo? El octavo. Pero como no hay un octavo día de la semana, se repite de nuevo. ¿Cuál viene después del séptimo? El primer día de la semana.
Entonces, por eso se guarda el primer día de la semana. Pero luego le podremos mostrar en la Biblia donde los cristianos guardaban ese primer día de la semana. Ciertamente, queda un reposo. ¿Ah? Ajá, disculpa. ¿Y por qué aquí en Hebreos 4 dice, por qué habla así, no? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué Dios dijo eso? Porque nosotros pensamos, el reposo del pueblo de Israel es símbolo del día en que nosotros muramos y entramos en descanso, que le colocamos a la persona cuando muere, que en paz descanse, que entre en el descanso. Entonces, ese descanso del sábado era símbolo de lo que era el cielo, el reino de los cielos, que un día teníamos que entrar. Pero resulta que Moisés no lo llevó al cielo, Josué no lo llevó al cielo. Entonces se hizo necesario el Mesías, que es el que nos lleva al cielo. Entonces queda ya un día de reposo para nosotros, es decir, queda una opción, una oportunidad de poder entrar al cielo. Jesucristo sí nos lleva al verdadero lugar donde vamos a descansar. Por eso a los muertos le decimos que en paz descanse. Ellos sí entran en el descanso. Cuando Moisés, cuando Josué, cuando es el tiempo, nadie puede entrar al cielo, nadie puede entrar en el descanso. Ahora nosotros sí podemos entrar en el descanso. Y el sábado era un simbolismo de lo que sería la tierra prometida, porque ella debe saber que la tierra prometida es el cielo, pero caminaban hacia la tierra prometida, ellos no la alcanzaron. Por eso tiene que venir Cristo, el Salvador, nos viene a salvar para llevarnos a la tierra prometida. Pero como aquello no nos pudo llevar, que era la antigua ley, la antigua alianza, los antiguos sacrificios, los antiguos sacerdotes, todo, entonces cuando Jesús viene y establece una nueva alianza, con nuevos sacrificios, con nuevos sacerdotes, con nuevas ofrendas, y Él sí nos puede llevar a nosotros al reino de los cielos, a la tierra prometida, o al día de descanso. Por eso aquí más adelantico, usted va a leer donde dice, Dios estableció un nuevo día, porque Josué no nos lo llevó. Si quiere sigue leyendo, para que usted se dé cuenta, diga donde Josué no nos llevó al descanso. Siga para que vea. Disculpa, entonces dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿por qué en cierto lugar dijo así del séptimo día? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahí está afirmando que eso era del Antiguo Testamento, porque estaba escrito que incluso Dios había trabajado 6 días y había descansado el séptimo día, a pesar de que Él seguía trabajando, estaba escrito eso. Eso es la afirmación de lo que era del Antiguo Testamento. Pero luego viene a mostrar lo que es el Nuevo Testamento. Si usted observa, yo le muestro cuando da el paso para el Nuevo Testamento. Aquí está mostrando, en el Nuevo Testamento se decía esto y esto y esto. Pero en el Nuevo Testamento se dice esto. Cuando llega el Nuevo Testamento yo le muestro. Siga leyendo y yo le digo cuando pase. Lea lo último que leyó y yo le muestro cuando pasa el Nuevo Testamento. Dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Antiguo Testamento, ¿se da cuenta? Primero es el Antiguo Testamento. Siga. Se les anunció la buena nueva. No entraron por causa Antiguo Testamento, no entraron. Por causa de desobediencia. Por desobediencia. Antiguo Testamento, ellos no entraron, no pudieron entrar en la tierra prometida, al reino de los cielos. Por causa de la desobediencia, no pudieron cumplir la ley. Era necesario una nueva alianza, un Salvador, un Mesías. Entonces, ese es el Nuevo Testamento. Vamos a quedar, dale. Dice, otra vez determina. Otra vez, ese es el Nuevo Testamento. Aquí es el paso del Antiguo. Primero muestra cómo el Antiguo Testamento venía, pero no pudo entrar. Como no pudo entrarnos al cielo, entonces Él otra vez determina, es decir, establece un nuevo testamento, una nueva alianza. Aquella alianza no sirvió. Ahora determina una nueva alianza. Aquel descanso que Dios quería no se dio a cabo por la desobediencia. Ahora determina otro día. Porque otra vez, repítalo. ¿Determina? Otra vez determina un día. Determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. El hoy significa que la antigua alianza ya pasó, que esa ya no es para nosotros. Ahora estamos en el hoy.
Olvidémonos del de ayer, olvidémonos del pasado, olvidémonos de la antigua alianza. Ahora estamos en el hoy, en la nueva alianza. Siga. Ujú. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si José les hubiera dado el reposo, Antiguo Testamento. no hablaría después de otro día. Si la antigua alianza hubiese servido para entrar en el cielo, no habría necesidad de otro día. No habría necesidad de otra alianza. No habría necesidad de un Mesías. Pero es necesario de otro día. Entonces, ¿qué significa? Que la antigua alianza llegó hasta aquí y no logró su objetivo. Entonces Dios tiene que establecer una nueva alianza, un nuevo día. ¿Qué significa un nuevo día? Una nueva esperanza de entrar al cielo. Porque la esperanza del Antiguo Testamento era esta. Hay 10 mandamientos. El que cumpla los 10 mandamientos entra al cielo. ¿Quién cumplió los 10 mandamientos? Nadie. ¿Quién entraba al cielo? Nadie. Por eso usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento no se habla de santos. Porque nadie podía entrar al cielo. Viene Cristo con la nueva alianza, establece un nuevo pacto, se sacrifica como el Cordero de Dios, establece un nuevo día, una nueva alianza, un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio, todo lo establece nuevo. Y gracias a Él, entonces sí podemos entrar al cielo. Ahora, si podemos entrar al cielo, ya no es gracias a la antigua alianza, ya no es gracias a la ley, a los 10 mandamientos, ya no es gracias al descanso del Antiguo Testamento, ahora es gracias a la ley del Nuevo Testamento, gracias a Cristo, y entonces gracias ya en el nuevo día. ¿Vamos a entrar en el cielo? Sí, ese es el descanso, la tierra prometida. Es un nuevo día. ¿Y por qué el domingo? Porque es cuando Cristo resucita que vence a la muerte. En el Antiguo Testamento llegaba hasta la muerte y no había opción para entrar al cielo. Cuando viene Cristo, nos da la resurrección, nos abre las puertas del cielo, entonces nos abre un nuevo día. ¿Y cuándo lo hizo? El día domingo en que resucita, vence a la muerte, por eso guardamos el día domingo. Entonces parece que, por tanto, queda un reposo Queda para un el reposo. pueblo de Dios. Queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver, se lo explico entonces. El pueblo de Israel tenía la alianza, tenía el pacto y todo para poder salvarse. Con los 10 mandamientos usted puede entrar en el reposo. Cumple los 10 mandamientos y será salvo. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Entonces, si usted cumple los 10 mandamientos, usted entraba en el reposo. Ya el cielo. El problema era, ¿quién los iba a cumplir? Nadie, porque siempre íbamos a fallar. Y recuerde que la ley decía que si usted fallaba en uno solo, cumplía 9, pero fallaba uno solo, ya estaba fallado, ya no podía entrar al cielo. Ahora, cuando viene Cristo, nos establece un nuevo día, entonces dice, portémonos bien para que no nos pase como aquellos. Para que ahora sí podamos entrar, nos queda un día de reposo. Es decir, tenemos una nueva oportunidad, pero que si usted y yo no nos portamos bien, podemos perder ese día de reposo que es el cielo, que es la salvación. Podemos perder la salvación, a pesar de que Cristo nos salvó, a pesar de que Él derramó su sangre en la cruz. Si usted y yo no le hacemos caso, si usted y yo no nos portamos bien, perdemos la salvación. Está la oportunidad, pero la perdemos. Eso es lo que quiere decir, que tenemos que portarnos bien para poder entrar en ese nuevo día de reposo que nos queda. Y por eso usted verá que San Pablo, no sé, usted conoce quién era San Pablo. San Pablo era un hombre muy conocedor de la ley, era fariseo, conocedor del Antiguo Testamento, fue criado a los pies de Gamaliel, de modo que según los conocedores de lo que es el judaísmo, no había nadie mejor que Gamaliel, y Gamaliel fue maestro de San Pablo. Y San Pablo viene a explicar, ya después que se convierte, cómo esa ley, incluyendo la del sábado, llegaba hasta Cristo y que ya para nosotros no nos iba a afectar. Está en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Desde el 15 lo puede leer en adelante, para que usted se dé cuenta cómo San Pablo lo muestra de una manera sencilla y clara, para mostrar que efectivamente el día sábado llega hasta Cristo. Colosenses 2, sí, léalo de 16, Colosenses 2:16. Y le repito, acuérdese de quién va a hablar. Colosenses, ajá. A ver, ¿sabe quién va a hablar? Pablo.
que escribió la carta a los Colosenses. Hagamos eco de esto. ¿Sabe quién era Pablo? Un judío que se convirtió al cristianismo. Pero no cualquier judío. Era un fariseo criado a los pies de Gamaliel, conocedor de la Sagrada Escritura, conocedor de la ley, porque fue criado a los pies de Gamaliel, según dice Hechos, capítulo 22, versículo 1 en adelante, fue criado a los pies de Gamaliel. De modo que no había nadie que conociera tanto la ley como Pablo. No había nadie. Ahora, si Pablo conoce de ley, vamos a ver qué dice Pablo. Ajá, Colosenses capítulo 2:16. 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, Nadie lo juzgue por lo que usted come o por lo que bebe. o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie lo juzgue por eso. ¿Quién está hablando? Un conocedor de ley. Imagínense ustedes, para un Pablo, hablarle a los judíos y decirle, hablarle a los judíos que no hay que cumplir la ley, que no hay que cumplir el reposo. Tenían que enfurecerse con Pablo. Por eso lo metían preso, por eso lo golpeaban. Porque Pablo, ¿cómo le va a predicar a los judíos que no hay que guardar la ley? Si él es fariseo, si él es conocedor de la ley, si a él fue criado en el mejor maestro de Israel, ¿cómo va a creer que Pablo diga que no hay que guardar el sábado? Y que nadie lo venga a criticar por lo que ustedes van a comer, por lo que van a beber, cosas que los judíos guardaban. Y que nadie lo venga a criticar porque ustedes no guardan el día de reposo. Entonces, Pablo viene a hablar de una manera muy, muy sencilla, que realmente esto era para el pueblo judío, pero que ya no nos venga a criticar. Y si quiere, lo vuelve a leer y sigue leyendo. Vuelve a leer. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Ahí está, claro, el día de reposo. Siga. Por lo cual es sombra de lo que haya, todo lo que es sombra de lo que ha de venir. Eso era sombra de lo que venía a venir. El Antiguo Testamento era sombra de lo que sería el Nuevo Testamento. Sigue. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no es haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces Pablo dice que ya no tenemos que estar cuestiones de comida o bebida, sino que ahora tenemos que aferrarnos al cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, y todo tiene su coyuntura y va creciendo todo conforme a la unión que Cristo le da a cada miembro. Entonces Pablo dice, en castellano ya no tiene que aferrarse a la religión judía, sino ahora es al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y todas las partes del cuerpo van agarrando desde allí su fuerza para seguir adelante. Sigan. Y no haciéndose de la... Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Por qué someterse a preceptos si ya estamos en Cristo? Tales como no manejes, ni gustes, y aún toques. ¿Se acuerda que eso era la ley? No podían, el día sábado no podían manejar, no podían caminar, no podían comer cualquier carne, no podían comer cualquier pescado o algunas clases de pescado, algunas clases de comida no podían comer. Entonces Pablo dice, si estamos en Cristo, ¿por qué esa ley de que no maneje, no coma, no toque? Eso ya pasó, eso era en la antigua alianza. Lo está diciendo el maestro de la ley. Siga. Y entonces, por eso los adventistas, ¿cuál es el problema de los adventistas? Que los adventistas estudian el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se prohíbe comer esto, se prohíbe comer aquello, se prohíbe caminar tantos pasos, se prohíbe hacer comida el día sábado, se prohíbe hacer esto. Todas las leyes del Antiguo Testamento. Los adventistas agarran las leyes del Antiguo Testamento. Nosotros agarramos la ley del Nuevo Testamento, porque hay un Nuevo Testamento, por eso se llama nuevo, aquel que da atrás. Claro está. ¿Cuál es el fundamento de ellos? Que dice, mire, está en la Biblia. Y agarran todo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está. Lo que no me pueden comprobar es con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, he hablado con pastores de toda clase de adventistas. De la Reforma y de los no Reforma. Y le he dicho, muéstreme
muéstreme, y vea los videos, ahí están los videos, muéstreme, yo dejo de ser cura, me meto adventista, aproveche, dame una cita donde en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento me sé la cita, en el Nuevo Testamento se diga que hay que guardar el día sábado, no hay una cita, al contrario, le puedo mostrar varias donde hay que guardar el día domingo, yo lo puedo mostrar. Y por ejemplo, que no se puede comer una clase de pescado, o que no se puede comer carne, o que no se puede comer esto, eso no existe en el Nuevo Testamento. Levíticos se dice, Levíticos. Y el cerdo, Levítico, padre. sí, todo eso. El Levítico es el Antiguo Testamento. Por eso le digo, existe la Biblia, está puesta antes de venir Cristo y después de venir Cristo. Los adventistas tienen un problema, que centran toda su doctrina antes de venir Cristo, que eso era para el pueblo judío. Los cristianos, por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo, porque le hacemos caso a Cristo. Los cristianos decimos, Cristo enseñó esto, vamos a hacerle caso a Cristo. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento se decía esto, eso lo sabemos, pero somos cristianos. Como somos cristianos, ¿a quién le tenemos que hacer caso? A Cristo. En ningún momento Cristo dijo, no coman esto. En ningún momento dijo Cristo, guarden el día sábado. En ningún momento dijo Cristo eso, ni los apóstoles, ninguno de ellos. Entonces, todo lo que ellos muestran es del Antiguo Testamento. Que eso es exactamente lo que yo hago con los pastores adventistas cuando dan con ellos en público. Yo les digo, está bien, muéstrame en el nuevo, no en el antiguo. Porque en el antiguo yo ya me lo sé. Solo muéstrame en el nuevo, aunque sea uno. Y yo con eso me conformo. Y no han sido capaces de mostrarme, ni siquiera uno. Ahí tengo el debate con los adventistas en Colombia. Tengo el debate con los adventistas en Estados Unidos. Y hay otro adventista que también está el debate ahí. Ahí están filmados, ahí están grabados, con pastores. Y los de Estados Unidos me decían, no, lo que pasa es que como son de allá de Colombia ya no saben nada. Y yo, bueno, pues ahora con ustedes. Y entonces los agarro con ellos. ¿Ah? No sé quién será. Lo que sí le puedo decir es que yo hablé con el formador de los adventistas del Táchira. Es mentira, que México tiene que hablar con el pastor Bullón. No, sí, si usted tuvo debate con el pastor Bullón. No sé cuál es. Alejandro Bullón. ¿Cuál es? Él es adventista. ¿De dónde? Yo creo que en Estados Unidos ahí usted tiene un... No, él no es de... brasileño por ahí. No sé. Tú me dices una parte, o sea, yo también estoy de acuerdo en partes que usted dice, ¿verdad? Dice, la Biblia dice que sabemos cuál es la verdadera iglesia que muestra la Biblia en el Nuevo Testamento, que dice que son los que ayudamos a los pobres, a los necesitados. Sí. Pero hay una parte que me confunde, es que dice que rueguen a Dios en Mateo, ¿no? Rueguen a Dios que la venida de Dios no sea en invierno o en sábado. ¿A quién está hablando? ¿A los judíos o a los cristianos? ¿A los cristianos? No, está hablando de los judíos. Y cuando está hablando a los judíos, le está hablando que precisamente, ¿cuál era la ley del judío? Un judío no podía caminar el día sábado más de 1000 pasos. Entonces Jesús le dice, pues entonces rueguele a Dios que no sea, porque el judío no aceptó a Cristo. Acuérdense de la pelea que tuvo. Si el Nuevo Testamento no lo estaba hablando a nosotros en el Nuevo Testamento, si esa parte decía así, o sea, que dice que ruegue que la venida de Dios no sea en invierno o en sábado. Está poniéndole, si usted lo analiza completo, usted verá que está hablando de la dificultad cuando venga Cristo. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que para los judíos va a haber una gran dificultad, que ellos no pueden caminar el día sábado más de 1000 pasos, no nosotros, porque es una dificultad para nosotros. Para los judíos había una dificultad de caminar más de 1000 pasos. Entonces, si tenían que huir, tenían que llegar donde llegara el otro paso, ya tenían que quedarse ahí y lo mataban. Entonces era una dificultad para ellos. Entonces, una manera de decir que iba a haber limitaciones para las personas, por ejemplo, la que está embarazada. Porque ahí se acuerda que también pone la que está embarazada. Sí, claro. Ajá, porque la embarazada va a sufrir. ¿Por qué? Porque la embarazada no puede correr como las otras. Si va a huir, ruega a Dios que no esté embarazada, porque ¿cómo va a hacer para huir? ¿Ves? Para el judío, ruega a Dios que no sea el día sábado, porque ¿cómo va a hacer usted para huir? Entonces, cuando habla, vamos a suponer, cuando habla de que no esté embarazada, capte una cosa, era para un grupo de personas que eran las mujeres, porque los hombres no. Los hombres no están cinta, los hombres no tenemos el problema. Lo del sábado, los cristianos no tenemos problema, los judíos sí.
como cuando habla de la mujer que está embarazada, no habla de todas las personas. Rueguen que no esté encinta. No está hablando de los hombres, está hablando de las mujeres, que son las que podían estar encintas. Cuando dice que no sean sábados, no está hablando de los cristianos, está hablando de los judíos, que eran los que tenían problemas por caminar el día sábado. Entonces, tiene que mirarles a quién le está hablando, en qué contexto le está hablando. Jesucristo le está hablando allí a los judíos. Ahora, a todos nosotros, ¿qué nos está diciendo con eso? ¿Qué nos está diciendo con eso nosotros? Que ustedes y yo, si estamos en paz con Dios, no debemos tener problemas de salir corriendo, no. Porque dice, no huyan ni para allá, ni huyan para acá, ni huyan para acá. ¿Se acuerda que dice que no huyan? Sí. Porque dice que el que esté con él va a estar tranquilo. El que no está con él va a salir corriendo. Y si va a salir corriendo, mejor que no esté embarazada, mejor que no sean judíos. Porque entonces, ¿cómo va a salir corriendo? Entonces, es ver de que, ¿se acuerda que dice donde está el muerto, ahí llegan los buitres? Pone el ejemplo. Es decir, no hay necesidad de que usted vea que va el fin del mundo, voy a salir corriendo. ¿Para dónde? Mejor me quedo, espero la venida del Señor gozosamente. Entonces, por un lado, le explica que los cristianos tienen que estar serenos, tranquilos, que no tienen que huir. ¿Para dónde van a huir si ya es el fin del mundo? Me quedo tranquilo. Los que no son cristianos se van a desesperar. Y entre esos, los judíos, que no quisieron aceptar al Señor. Y el desespero más grande, que tiene el día sábado. Pero la otra pregunta que yo tengo es que, los adventistas se hacen mucho referencia al día sábado, ¿verdad? Sí, Y el católico mucho al domingo. sí. Aquí en Romanos 14 dice, Ajá. 14:5 dice, unos dan preferencia de un día, más otros juzgan iguales todos los días. Dice, cada uno esté completamente convencido en su mente en lo que cree. O sea, entonces quiere decir que ni es domingo ni es sábado. Ajá. Que quiera creer. Hay que estar con Dios. Ay, Ahora, estar Sí. con mi Señor todos los días. O sea, Estar se con le Dios prende. las cuentas con mi sí. Señor todos los días. Vamos a volver a leer para que lo No, sí, ¿Sí? sí, si quiere volver a leer. Sí, vamos a leer. Pero yo sé Para que lo demás. si quiere leerlo desde el 1. Dice, recibí el débil en la fe, sin criticar de opiniones. Otra vez. Recibí. ¿Sabe por qué le digo que desde el 1? Porque ahí está la clave. Sí, Propia. Dice, recibí al débil en la fe. Al débil en la fe. Observen que hay que recibir al débil en la fe. Hay personas que son débiles en la fe. Y ahí es donde tenemos que detectar cuál es el fuerte y cuál es el débil. Nosotros queremos ser fuertes, no queremos ser débiles. Pero ¿quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes? Pongan cuidado. Dale. Dice, sin criticar opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come vegetales. El que es débil, come vegetales, como los adventistas, por ser débil. No dice que son fuertes en la fe, dice que son los débiles en la fe. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Mandarlos a matar? No. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia con ellos, hay que aceptarlos, son débiles en la fe. Nosotros somos fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque no andamos pensando que comer esto o no comer esto. El que es fuerte en la fe sabe que Cristo ya nos redimió de todas esas leyes. Entonces, comemos lo que nos pongan en la mesa. El que es fuerte no anda pensando que si no guardo el día sábado, pues se va para el infierno. No, el que es fuerte sabe que Cristo es el que nos va a salvar, que el día no es el que nos salva a nosotros. Ahora, el débil, por eso quiero que lo lean desde el principio, el débil piensa que hay que guardar el día sábado si no se va para el infierno. O que hay que dejar de comer una cosa si no se va para el infierno. Ese es débil. Ese no es fuerte. Ponlo a leer para que vean. Desde el 1. Dice, recibí al débil en la fe, sin criticar de opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come vegetales. El que es fuerte dice que se puede comer de todo. El que es débil, solo vegetales. Se le respeta. Entonces la Biblia dice que hay que respetarle. Por ejemplo, nosotros, los católicos, respetamos a los adventistas. Nosotros no los mandamos para el infierno, ni mucho menos. Le decimos, eso no es lo que manda el Señor. Pero no los mandamos al infierno porque coman vegetales. Los respetamos. ¿Quieren comer vegetales? Coman vegetales. ¿Quieren guardar el día sábado? Guarden el día sábado. Pero eso no es lo que manda el Señor. En la iglesia católica se respeta. Se respeta. Se les dice así. Se les dice, eso era del Antiguo Testamento. Eso es para los débiles. Eso no es para nosotros. No se les debe criticar, como dice Pablo. No se les debe criticar. Sino al contrario. No se les debe juzgar. Juzgar significa mandarlos al infierno. Eso se llama juzgar. Juzgar no es decirle, eso está mal, eso no es juzgar. Eso más bien es evangelizar, predicar. Una cosa es evangelizar y otra cosa es juzgar. Juzgar es cuando usted dice, esta persona ya va para el infierno. Ya estoy haciendo un juicio. Yo me nombro juez y estoy dando un dictamen, ya, predicto, que va para el infierno.
Mientras que predicar es decirle, la Biblia dice esto y dice que esto no es correcto. Eso no es juzgar, eso se llama predicar, eso se llama evangelizar. La gente no comprende una cosa o la otra. Entonces cuando usted le dice a un borracho, esto no es correcto, no tome licor, conviértese, y no me juzgue. Cuando usted le dice a un homosexual, eso no es correcto, eso es pecado, dice, usted me está juzgando. No, juzgar es que yo le diga, maldito, para el infierno. Usted es un homosexual, usted no tiene salvación, se va para el infierno ya. Lo estoy juzgando. Una cosa es juzgar y otra cosa, evangelizar, predicar. Entonces, o corregir. Entonces, aquí está, según la Biblia, dice que hay débiles en la fe y hay fuertes en la fe. El débil come solo legumbres, el fuerte come de todo. El débil guarda el día sábado, el fuerte no importa. Que es, por ejemplo, en la iglesia católica, si usted no puede guardar el domingo, usted puede ir a misa el sábado. No hay ningún Eso problema. es lo que me explico aquí en el capítulo 5. Dale para que vea. Sigue, no, pero siga para que se complete. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no condenes al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú para que juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Ahí, deténgase un momentico. La diferencia, la iglesia católica hace caso a eso, cosa que no hacen los adventistas. Los adventistas dicen, los católicos están condenados porque no guardan el día sábado. Están juzgando sin ellos ser el Señor. Ellos no son el Señor, ya el Señor es el que tiene que juzgar. Pero sin ser el Señor, nos juzgan. Nosotros decimos, esto no es lo correcto, pero no juzgamos. ¿Qué es la diferencia? ¿Ves? Siga. Uno da preferencia de un día más que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que observa cierto día, lo observa al honor del Señor. El que come, come en honor del Señor, porque da gracias a Dios. El que no come, no come en honor del Señor, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ni muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para eso Cristo murió, resucitó y volvió a vivir. Muy bien, entonces ahí está la explicación. Ahí está la explicación, que a usted no lo va a salvar si usted guarda un día o si guarda otro. Eso no lo salva ni a usted ni a mí. Y los católicos... Me hacía yo la pregunta porque usted decía que por eso nosotros guardamos el domingo. O sea, porque en una parte de la Biblia dice que hay que guardar el domingo. O sea, no nos va a salvar si guardamos el sábado o el domingo. Perfecto, ahí estamos claros. Estamos claros. Y eso la Iglesia Católica nunca, la Iglesia Católica nunca enseña que usted se va a salvar por guardar el día domingo. Nunca. Mientras que los adventistas dicen que si usted no guarda el día sábado, usted se condena. Eso es otra cosa muy distinta. Sí, claro. Entonces, San Pablo está diciendo, si uno guarda un día, perfecto, lo guarda para el Señor. Si otro no lo guarda, bueno, no hay ningún problema, porque eso no nos salva a nosotros. Ahora, si eso no nos salva, ¿por qué guardar el domingo? Eso es otra cosa. Nosotros los católicos guardamos el domingo no porque nos salve eso, sino porque tenemos un motivo para qué reunirnos el domingo. Porque en las Sagradas Escrituras está que los cristianos se reunían el día domingo y que Jesucristo confirmó esa reunión de los domingos con los apóstoles. Por ejemplo, cuando los cristianos, Cristo muere, ellos guardaban el sábado, estaban en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo muere, a partir del día de la resurrección que comienza el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento muere con la muerte de Cristo. Nuevo Testamento nace con la resurrección de Cristo. Con la resurrección de Cristo, el primer día, cuando Cristo resucita, ya hecho Juan 20, del 1 en adelante, Juan 21, dice que Jesucristo resucitó el día domingo, y ya lo sabemos. Sí, claro. Pero en el versículo 19, ustedes van a ver cómo antes de Cristo subir al cielo, porque Cristo resucita, vive como apóstol un rato, y luego sube al cielo. Antes de Cristo subir al cielo, usted verá que los cristianos ya no se reúnen el sábado. Si ustedes observan, antes de Cristo morir, los apóstoles se reunían el sábado con Cristo. Pero cuando ya Cristo muere y resucita, ya no se reúnen el sábado. Ahora se reúnen los domingos. Y ahora Cristo resucitado confirma a los apóstoles que ellos deben guardar el domingo. ¿Cómo sabemos que los confirma? Porque en 2 ocasiones que se le aparece después de la resurrección, ellos están reunidos el día domingo
Y Cristo precisamente llega y dice la Biblia que efectivamente es las puertas cerradas. Ustedes van a ver que las dos partes que Cristo se reúne con los discípulos el día domingo, las puertas están cerradas y Él, a pesar de que las puertas están cerradas, entra. ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que Él confirma, aplaude a los apóstoles que estén reunidos el día domingo. ¿Cómo lo confirma? Que aunque las puertas no estén abiertas, Él entra y les da un mensaje. Porque habla, versículo 19. Juan 20, 19. Juan 20, 19. Ha dejado de practicar leer la Biblia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿De qué mismo día? ¿Se acuerdan de qué día estamos hablando? Domingo, que Cristo resucitó. Dale. el primero de la semana, Ah, para que no queden dudas, ya, está claro. El primero de la semana. estando las puertas cerradas, Esto es importante. ¿Por qué Juan pone que las puertas están cerradas? Esto es lo importante. Porque tiene que tener un significado las puertas cerradas. Las puertas cerradas tienen un significado. Que es imposible que Jesucristo entre. Pero que si Él entra, es porque le interesa entrar. Es porque tiene un firme propósito de estar allí. Es que nada le puede impedir que Él esté con sus discípulos el día domingo. ¿Cómo que va? cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Ah, observen, subrayen. Ya no son los judíos. Ahora la Biblia aclara que son los discípulos de Cristo que se reúnen a partir de la resurrección el domingo. Nunca se reunían el domingo. Se reunían el sábado. Pero Cristo resucita y ya lo encontramos reunidos los discípulos, no los judíos, los discípulos el día domingo. Siga. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Por miedo. Vino Jesús. Por miedo. Por miedo a los judíos, ¿qué significa? Observen algo. Por miedo a los judíos, ¿qué significa? Por miedo. Sí, por miedo. Reunidos por miedo Ajá. de los judíos. Observen algo. Observen algo. Por un lado está el Antiguo Testamento, por otro lado el Nuevo Testamento. Por un lado, el Antiguo Testamento los judíos, por otro lado el Nuevo Testamento los apóstoles. Y el Nuevo Testamento los apóstoles le tienen miedo a los judíos. ¿Qué significa? Que como está comenzando el Nuevo Testamento, hay miedo de que los judíos se impongan, que no permitan que nazca el Nuevo Testamento. ¿Y cuándo se reunían? El sábado los judíos. Ahora los apóstoles, el domingo. Y vamos a ver si Cristo lo confirma. Dale. Acuérdate, sabemos que es el Nuevo Testamento. Vino Jesús y puesto en medio le dijo. Vino Jesús y puesto en medio, ahí está la confirmación. Si Jesucristo no hubiese querido que sus discípulos se reúnan el domingo, créanme ustedes que no se hubiese presentado con las puertas cerradas y hubiese confirmado su existencia. O si le hubiese reunido y están ellos reunidos y Jesús se aparece y le dice, ¿por qué no se reúnen el sábado? Si el día de la reunión es el sábado. No, cuando Él se reúne, y acuérdense que estaban reunidos por miedo a los judíos, entonces está confirmando que en el Nuevo Testamento la reunión de los cristianos es el domingo. Para la muestra, Cristo lo confirma. Aunque las puertas estén cerradas, yo entro. Quiere decir, esto es lo que yo quiero. Yo quiero con mis cristianos, con los míos, reunirme el domingo. Las puertas están cerradas, Jesús se presenta, siga. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron. Entonces en el domingo, ellos se regocijan. Nosotros los cristianos, el domingo nos regocijamos en el Señor. Celebramos eso. Ahora, en el mismo capítulo, y observen algo. Si esto no fuera importante, ¿por qué San Juan lo quiere? En el mismo capítulo, versículo 26, en el mismo, pasa el versículo 26, ustedes descubrirán que San Juan vuelve a decir exactamente lo mismo. El día domingo. ¿Por qué no pasa para allá? Más fresco. Ah, la camisa Versículo Espera, 26. 26. Yo quiero que ustedes observen por qué la Iglesia Católica le da tanta importancia al domingo. Porque Juan le dio importancia. Ya lo había dicho que Jesucristo se reunió el día domingo
y los apóstoles están reunidos por miedo a los judíos y Cristo entra y ya confirma, ya basta. Pero que Él lo vuelva a decir en el mismo capítulo, estamos en el 19, ahora pasamos al 26, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 versículos más adelante, vuelve a narrar lo mismo, dale, 26. 8 días después, 8 días después, ¿qué sería 8 días después? está- Domingo, primer día de la semana. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. otra vez, vuelve a contar, están las puertas cerradas, están los discípulos reunidos, observan que se reunían los domingos, el domingo pasado se reunieron, este domingo se vuelve a reunir, estaban con las puertas cerradas, entró Cristo, ahora están otra vez con las puertas cerradas, dale. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Vuelve a confirmarle que él está de acuerdo que se reúnan los domingos. Los cristianos, Nuevo Testamento, se reúnen el domingo. Cristo confirma y le dice: la paz con ustedes, no tengan miedo. ¿Saben por qué reunían con las puertas cerradas? Por miedo a los judíos. ¿Qué le dice Jesús? No tengan miedo, tranquilo, yo estoy con ustedes. Si los judíos están en contra, yo estoy a favor. Los judíos se reúnen el sábado, yo me reúno con ustedes el domingo. Y él confirma esa reunión. Siga. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces observan que ahí ya está la confirmación de por qué los cristianos es el domingo. Nuevo Testamento. Lo repito, no hay una cita en el Nuevo Testamento, no hay una, donde los cristianos se reunieran el sábado. Sí hay varias donde se reúnen los domingos. Aquí con Cristo. Ahora después que ya Cristo sube al cielo y se va, quedan los cristianos. Vamos a ver cuando se reúnen el domingo. Por ejemplo, Hechos 27. Ya Hechos de los apóstoles significa que ya Cristo murió. Ahora lo que hacen los apóstoles, ¿qué hacían ellos? Lo que ellos hicieron, nosotros lo hacemos. Porque eso es lo que nosotros vamos a seguir el testimonio. Hechos 27. Ahí está lo que ellos hicieron, el testimonio, pero se llama Hechos, lo que hicieron, para que nosotros lo hagamos. Hechos de los apóstoles, 27. Hechos 20, 7. versículo 7. Visita despedida de Pablo. El primer día de la semana. Repítalo, escuche, escuche. El primer día de la semana. Ya estamos claros que no es el séptimo día. El primer día de la semana, dale. El primer día de la semana reunió los discípulos. Aquí está. ¿Quiénes se reunían el primer día de la semana? Los discípulos. Los discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el domingo, porque Él confirmó la reunión el domingo, el primer día de la semana. Los discípulos, distintos a los judíos, se reunían el domingo. ¿Para qué? Para partir el pan. Para la Eucaristía, la fracción del pan. 2 domingos. Hechos de los apóstoles. Otra. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Ustedes verán que todos los domingos, ya no es uno, ya no es dos, ahora es todos los domingos. Y entonces verá que según la Biblia, los cristianos se reúnen todos los domingos. Primera de Corintios 16, 2. 16:2. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Pregunto, ¿es uno solo o 2 días? Todos. Cada significa no una vez. Siempre. Cada primer día de la semana. Pongo cuidado otra vez. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. A ver, dime una cosa. ¿Cuándo se reunían los cristianos? El primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Por qué Pablo no dice que el sábado? Porque si el sábado va a recoger la ofrenda, ¿quién le va a dar ofrenda? Nadie. Todos los primeros días de la semana ustedes deben recoger la ofrenda. ¿Quiénes? Los cristianos.
Ya hay una diferencia. Los cristianos se reúnen el domingo. Los judíos el sábado. Quieren ver. Aquí tiene una cita, por ejemplo. Usted habla con un adventista del séptimo día. El adventista del séptimo día le dice, mire, yo le tengo una cita. En el Nuevo Testamento donde los cristianos se reunían el primer día de la semana. Y dan la cita. Hechos 17.1. Vamos a escucharlo porque lo vea. Porque puede ser que usted ya se la haya dado. Incluso esté escrita ahí. Esté escrita en la carta que le mandaron. Hechos 17.1. Y ustedes verán que es mentira que los cristianos se reunían el domingo. Porque ahí los adventistas malinterpretan las escrituras. Ella va a leer despacio y yo le voy a mostrar dónde está la mala interpretación y le voy a mostrar con claridad qué es lo que dice la Biblia. ¿Cómo que Hechos 17.1. Sí, 17.1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Subrayen. ¿De quién era la sinagoga? Judíos. De los judíos. Los adventistas no subrayan la palabra de los judíos, dicen los cristianos. Pero la Biblia dice, claro, no eran los cristianos. La Biblia dice que eran los judíos. Pero el adventista no le lee a usted esto. Le pasa así por alto y usted no se da cuenta. Pero usted tiene que subrayar que se refiere a los judíos. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Los judíos, sigan. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces los adventistas dicen, mire, Pablo, la costumbre de Pablo era reunirse los sábados. Porque dice Pablo, según su costumbre, se reunió el día de reposo. Sí, pero pregunto, ¿con quién? Con los judíos. ¿Dónde llegó Pablo el día de reposo? ¿Cuál era la costumbre? Que se reunía los sábados con los judíos. ¿Por qué con los judíos? Porque él iba a rebatirle con la Biblia a los judíos. ¿Por qué no se reunía con ellos el domingo? Porque no había nadie en la sinagoga. Era el sábado que Pablo los encontraba reunidos y le predicaba. Los adventistas, para engañar a la gente, dicen, Pablo tenía la costumbre de reunirse los sábados. No leen el 2, lea lo último que leyó. A ver, donde dice, Pablo según su costumbre. Y Pablo... Esto es lo que leen los adventistas. Los adventistas no le leen lo anterior. Si quieren, hagan la prueba. Escuchen a un adventista para que vean. No le van a leer el versículo anterior. El adventista le lee aquí. Pablo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahí está la mentira de los adventistas. Dice, Pablo se reunía con los cristianos el sábado, como era su costumbre. No era con los judíos. Con los judíos. Y discutía, ¿cómo que hago? Discutía con ellos. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es Cristo. Entonces observan que la Biblia no está diciendo que los cristianos se reunían el sábado, que Pablo pescaba a los judíos cuando estaban reunidos en la sinagoga y les llegaba a predicar, eso es otra cosa. Pero no era que los cristianos se reunían el domingo. Ahora, yo les mostré que los cristianos se reunían el domingo, no el sábado. Se lo mostré en los Hechos de los Apóstoles, se lo mostré según San Juan. Ellos no me pueden mostrar a mí esto. Yo por lo menos, yo hablé con el formador de los adventistas del Táchira. ¿Cómo se llama él? Atrúbal, en el año 2000. En el año 2000 él era el formador de los adventistas del Táchira. Y fue curioso porque hablamos en la grita, debatimos en la grita. El hombre sabía, conocía. Les confieso que de todos los pastores evangélicos que yo he hablado, de los así que no tienen estudio, sino que son de las sectas, el más que manejaba las escrituras, Astrúbal. Lo reconozco porque ese hombre sí conocía las escrituras. Y él llegó y me retó en público. Y me dijo, 10 puntos que usted no me puede refutar. Y si usted me lo refuta, no tengo respuesta. Y me meteré a católico. Y me sacó los 10 puntos. Y los 10 puntos se los refuté. En público. Estoy agarrando el teléfono, decía un momentico, voy a pedir permiso público presente. Voy a llamar a uno de mis maestros. Llamaba. No, ya le di esa cita y me la tumbó. No, ya me di esa cita y me la tumbó.
ya va, disculpe, voy a llamar a otro. Llamó como a 5. Al final me dijo, señor cura, estas citas yo nunca las había leído. Sí. Yo le prometo que me voy a estudiar, me voy al Brasil, me voy a estudiar. Cuando yo esté preparado vengo. Y si no, si yo no encuentro una cita en el Nuevo Testamento donde diga que hay que guardar el sábado, yo me meto católico. Le dije, si la encuentra, me busca, yo me meto adventista. Al año, él se fue, al año yo tenía que irme y llegó y estaba en la misa. Cayó no, que el pastor en la misa. Cuando en el momento de la paz, le dije, ¿eres Asdrúbal? Le dijo, sí. Le dije, bueno, ¿y no andaba para Brasil, papá? Le dijo, sí. Pero supe que lo habían cambiado y vine a decirle que todavía no he encontrado la cita. Le dije, ajá, pero está en pie. Si no la encuentro, yo me meto católico donde esté. Y le dije, ¿cómo le va por allá? Dijo, me va muy bien porque allá no hay ningún toro que me haga la mala vida, que me haga la guerra. Y me dijo, Mamá, ¿te cree que sigamos hablando sobre el sábado o no? ¿O no? ¿o tiene alguna preguntita? Haga una Yo quería preguntita. hacer otra pregunta. Sí, pero... Bastante, pero tú sabes. No, pues pregunte. Bueno, la pregunta mía ya esto, sabemos que el sábado ni el domingo nos salva, ¿verdad? O sea, pero la otra pregunta mía es, ¿usted cree que los católicos, para mí tampoco creo que los católicos o los adventistas salvan, o sea, se nombra como religión? Ahí sí es un lío. Ahí Ahí sí hay un problema. Ahí sí está equivocado usted. lo digo yo, me explico, la pregunta que yo me hago, ¿no? Se la voy a responder y usted mismo me puede buscar una ayuda. Lea, Mario. Mira, aquí O sí sea, hay... porque yo A ver. la pregunta la hago por esto, porque el apóstol Pablo dice que dice que no seamos de Apolo o de Atenas, o sea, de una religión o de otra. No. Dice, no dice eso. Dice que no seamos de Apolo, ni de Cefas, ni de Pedro, Eso que sí. seamos de Cristo. Que seamos de Cristo. Entonces no me quite Cristo. Sí, señor, sí es. Tenemos que ser de Cristo. O sea, no soy tampoco tan leor bastante, ¿no? No, pero es que cuando usted me quita Cristo, Sí, usted me hace creer que nada salva. Esa es verdad. Me salva Cristo. Y si usted, esa cita Sí, está en bueno. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, que usted lo va a escuchar para que usted se dé cuenta de qué es lo que está hablando Pablo. Y lo vamos a leer porque exactamente me encanta que usted me dé esa cita. Y ahí está la explicación. Porque ciertamente Pablo dice, yo no puedo decir que soy de Apolo. Es decir, si Cristo ya dejó una religión, yo no me puedo ir con la de Apolo. Que yo soy de Pablo, si Cristo ya dejó una religión, no me puedo ir con la de Pablo. Que yo soy de Cefas, si Cristo ya dejó una religión, no me puedo ir con la de Cefas. Tengo que ser con la de Cristo. ¿Sí? Léalo para que vean. Ajá, 1 Corintios. 1:10 en adelante. Leo, pero poco. Pero sí, cuando consigo esas partes, me quedan sonando, ¿eh? Muy bueno, es bueno que le haga la pregunta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la No, voluntad esa de no Dios. es. Primera de Corintios 1:10. Esa no es. Primeras, María. Disculpe. Os ruego pues, Esa sí es. hermanos, Ya, por el... ya. Escuche que es un ruego, una súplica. Sí, sí. Yo no sé si usted capta que cuando es un ruego, lo está viendo como urgentemente, como que no se salga, como que, ¿cómo le inyecto yo esto? Es un ruego. Papá y mamá cuando le ruega al hijo, porque diciendo, por favor, no vaya, que le puede pasar algo malo, ¿eh? Así lo hace Pablo. Otra vez. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo en una misma cosa. Habléis mismo una misma cosa, que no cambien. Uno habla una cosa, predica otra cosa. Eso no es correcto. Que uno predica una cosa, otro predica otra cosa. Todos tenemos que predicar lo mismo. Sigue. Y que no haya entre vosotros divisiones. Eso está prohibido. La división no viene de Dios, viene del diablo. Por eso decimos que tenemos que buscar a ver dónde está la verdad. Porque no puedo decir, aquel tiene la verdad. Pablo no dice, todos tienen la verdad. Eso es lo mismo. Ninguna religión salva, cada quien crea lo que quiera. No, Pablo dice, todos un mismo sentir. No sé si observa que busca la unidad. Y va a ver que la unidad va a estar en Cristo. ¿Cómo que hago? Que no está en Apolo, está en Pablo, está en Cristo. ¿Cómo que hago? Le ruego que tengan un mismo pensar, un mismo sentir y que lejos la división. Otra vez, la división, otra vez. Que no haya entre vosotros divisiones. Eso no puede existir, que su mamá sea adventista, usted es católico, el otro evangélico. Eso no puede ser. Siga. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ajá.
porque he sido informado Porque he sido informado acerca de vosotros, acerca de ustedes, hermanos míos, hermanos míos, por los de Chloe, por lo que me contó Chloe, que hay entre vosotros contiendas. contiendas. Quiero decir Ajá. que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, Ahí está. y yo de Apolo. Ahí está entonces que uno dice, yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová, yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy esto, yo soy aquello. Siga. yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y yo de Cristo. Oh, uno sí lo pegó. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Esa es la pregunta. No puede haber sectas, porque Cristo no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Acaso fue Elena de White, la fundadora de los adventistas, la que dio la vida por ellos? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿O fuiste bautizado en nombre de Pablo? Tampoco. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Entonces observen, ¿Qué significa? Crispo y Gallo son personajes, como decir Pánfilo, Albertina, ¿qué? Toro. Ajá. Entonces observe que Pablo está en contra de la división. Pero ojo, usted no me puede decir que Pablo me sacó a Cristo. Pablo dice, ¿acaso fue aquel que dio la vida? Fue Cristo. Entonces Pablo está en contra de todas aquellas sectas que no centran la atención en Cristo y se separan. Pero no puedo decir, todas las religiones es lo mismo, porque si todas las religiones fueran lo mismo, entonces ¿por qué Pablo se convierte? ¿Por qué Jesús convierte a Pablo del judaísmo al cristianismo? ¿Por qué? Podría decir que se salve ahí, pero tampoco puedo decir ninguna. ¿Y la de Cristo? Tampoco. Pero tiene un nombre, sí, O sea, traduciendo lo que él quiere decir es que si Cristo dio alguna señal de un nombre de una iglesia como tal. Se dio una señal, no una, sino muchas. Muchas señales de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué nosotros sabemos que es la iglesia católica? ¿Por qué sabemos? Estamos convencidos que es la iglesia católica. Por varios motivos. Las señales que Cristo dio. En primer lugar, que Cristo sí fundó una iglesia, una sola. Y ustedes deben saberlo. En Mateo 16, 18, está escrito en la Biblia, búsquenlo. Mateo 16, 18, Cristo sí fundó una iglesia. Que haya personas que digan que Cristo no tiene ninguna iglesia, se le respeta, pero está en la Biblia que Cristo fundó una iglesia. 16. Mateo 16, 18. Cristo fundó una sola iglesia. Y que haya personas que digan, no, Cristo no fundó ninguna iglesia, se le respeta, pero no se le cree. Porque aquí, al que tenemos que creerle es a Cristo. Ajá. Dale. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. De modo que Cristo sí tiene una iglesia. El que me diga que ninguna iglesia salva, entonces dígame para qué Cristo fundó una iglesia. Porque yo Pero la iglesia somos nosotros. A ver, cada uno de nosotros. no, eso es mentira. Eso es mentira. Bueno, uno va para la Ya va, iglesia. disculpe un momentico. Primero le respondo a ella y después le respondo a Está bien, usted. está bien. Mire, esa es la mentira de las sectas. Que Cristo no fundó una iglesia porque yo soy la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Eso no es correcto. Eso no existe en la Biblia. Eso lo escuchamos en la secta. Y lo dice. Incluso hay una canción que dice, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Y eso no es verdad. Yo no soy la iglesia. Y usted lo puede leer para que vea que Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 12, versículo 14, búsquelo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, y verá que Pablo dice que eso es imposible, de que un solo miembro, 1 Corintios 12, 14. Y verá que usted verá que ahí dice Pablo que es imposible que un solo miembro forme un cuerpo. Okay. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. De modo que yo no puedo decir que yo soy la iglesia. ¿Qué es el cuerpo para Pablo? Si Colosenses 1.18, ¿qué es el cuerpo? No se lo olvide, Colosenses 1.18. No se lo olvide, el cuerpo no es un solo miembro, se necesitan muchos miembros. Entonces, ¿de qué cuerpo estamos hablando? Vamos a ver, porque es Pablo que habla de un cuerpo. ¿A qué llama Pablo cuerpo? Que usted no puede ser miembro no puede ser el cuerpo. Usted tiene que ser miembro del cuerpo, pero usted no es el cuerpo. ¿Qué llama Pablo cuerpo? O sea, una congregación. O sea, Vamos a ver. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es el cuerpo?
la iglesia. Entonces yo no puedo decir yo soy la iglesia. Cuando un adventista o un evangélico dice yo soy la iglesia, eso no está en la Biblia. La Biblia dice que yo no puedo ser un cuerpo, yo soy parte del cuerpo. Dice que el cuerpo es la iglesia, Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de ese cuerpo. Porque si yo digo yo soy la iglesia el día que yo me muera, se acabó la iglesia. Ah, pero entonces yo soy una iglesia y usted es otra y ella es otra. Pues entonces yo no puedo decir yo soy la iglesia. Yo tengo que decir yo soy una iglesia. Cuando yo me muera queda la otra. Tenemos que hablar claro. Pero no puedo decir yo soy la iglesia. Eso es mentira. Yo soy parte de la iglesia. Eso sí es verdad. Pero entonces Cristo funda una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sigue con Mateo 16, 18. A ver si lo que usted me dice, que sin ninguna iglesia salva. Vamos a ver si es verdad. Lo que diga Cristo yo le creo. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué nosotros decimos que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? En primer lugar, porque cuando Cristo funda la iglesia, le dice a Pedro, tú eres Pedro. Sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia. De modo que Cristo es el constructor. ¿Cómo sabemos que es el constructor? Porque dice, yo edificaré. En ese momento, Él no dice, yo soy la roca. Dice, yo soy el constructor. Yo edifico. Léalo para que se dé cuenta otra vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es el constructor? ¿Pedro o Cristo? Cristo, yo voy a edificar. ¿Quién es la piedra que el constructor va a colocar en su iglesia? No me puede decir que Él mismo es la piedra. Él es el constructor. Yo voy a edificar mi iglesia. Y tú eres Pedro, la piedra. Entonces, el que me diga que Cristo es la piedra, entonces pregunto, ¿entonces Pedro es el constructor? ¿O quién es el constructor? Porque Él dice, edificaré mi iglesia. Pero vamos a suponer, esta es la primera que los protestantes dicen, no, pero es que la piedra es Cristo. Si la piedra es Cristo, entonces ¿quién es el constructor? Me quedo entonces con la interrogante. Y vamos a suponerle, vamos a decirle, no, pero vamos a llevarle la cuerda a los adventistas o a los evangélicos, a quien sea. Y decir, bueno, Pedro no es la piedra es Cristo, está bien. Pero ahora, ¿cómo sabemos que esa iglesia de Cristo es la iglesia católica? ¿Y que sirve para la salvación? Quitemos la piedra, pues, no peleemos sobre la piedra. Como unos dicen que la piedra es Cristo, el otro dice que la piedra es Pedro, ya, listo, quitemos la piedra. Va, ahora. En la iglesia que Cristo fundó ahí, ¿habrá un jefe? ¿Habrá quien tiene autoridad? ¿Habrá quien va a gobernar esa iglesia? Vamos a ver. Dale. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero que centren la atención aquí en lo que viene. ¿Cómo que va? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pregunto, ¿le está dando autoridad a Pedro o no? Sí. ¿Cómo sabemos? A ti te doy las llaves, no dice, y yo me doy las llaves. Para que se den cuenta que si la piedra es Pedro, para la muestra un botón le dando las llaves. Ahora, vamos a quitarle que no sea la piedra Pedro, está bien. Pero ¿a quién le dio las llaves? Ojo, del reino de los cielos. Y ahora pregunto, la iglesia que Cristo está fundando, ¿quién tiene las llaves del cielo? ¿A quién se las dejó Cristo? Que un evangélico me diga que se lo dejó a Elena de White, se le respeta, pero eso no está en la Biblia. Pero yo le puedo mostrar que se la dejó a Pedro. Y si le dejó las llaves del reino de los cielos, ¿qué significa? Que la salvación suya y mía, que es entrar al cielo, está en la iglesia que él fundó y le dejó a Pedro las llaves. Eso se llama teología. Analizar lo que él está diciendo cuando entrega las llaves y no dice las llaves del reino de la tierra. Las llaves del reino de los cielos las tiene Pedro, que significa que él funda una iglesia para que el mundo se salve. ¿Cómo sabemos? Porque a Pedro le da las llaves del reino de los cielos. Significa, lo que abras, cuando abras podrán entrar, cuando cierres no podrán entrar. Si yo no pertenezco a esa iglesia de Cristo, que tiene las llaves Pedro, ¿quién me va a abrir las puertas?
Teológicamente, nadie. Teológicamente. Eso no es literal, pero sí es figurativo. Y si es figurativo, vamos a ver cuál es la figura. Que dentro de la iglesia de Jesucristo está la salvación. ¿Cómo sabemos? Pedro tiene la llave del reino de los cielos. ¿Quién les va a abrir la puerta del cielo a los adventistas? ¿Su fundadora, Elena de White? No, no tiene las llaves. ¿A los protestantes? ¿Martín Lutero? No tiene las llaves. Ah, pero en la iglesia católica, ¿cómo sabemos? Porque ha existido desde Pedro hasta ahorita papas que continúan la misión, que eso es lo que se llama, tienen las llaves del reino. Cristo le ha dado la autoridad. Si usted le pregunta, antes de venir a Elena de White, ¿dónde estaban los adventistas del mundo? En ninguna parte del mundo. Si usted pregunta, ¿por qué los adventistas, si son la iglesia de Cristo, por qué no hicieron la Biblia? Solamente usted se pone... ¿Por qué? Solamente usted se pone a preguntar. Usted se pregunta, ¿quién hizo la Biblia? La Biblia que tienen los adventistas. ¿Quién la hizo? ¿La hizo su fundadora? No, su fundadora agarró la Biblia que tenía la iglesia católica. ¿Quién hizo la Biblia? La iglesia católica. Ahora, si la iglesia católica no es la de Cristo, ¿cómo se explica que los adventistas agarren la Biblia que la iglesia católica hizo y entonces dicen la iglesia católica no sirve para nada? Si no sirve para nada, ¿por qué agarran la Biblia? Solamente que... Yo iba a preguntar algo, discúlpeme. Cuando la persona muere en pecado y con decir misa y Padre Nuestro y echar agua bendita de sana. Según dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 9 en adelante, sí. Si muere pecado. No. No, si muere en pecado, si muere en pecado, sabemos que el que muere en pecado no se salva. Se condena. El que muere en pecado se condena. Lo que no sabemos es si va para el infierno o para el purgatorio, por otro lado. Pero ninguna persona que muere en pecado se salva. Hay que buscar en vida a Pero también se puede, después de muerto, orar por ellos y ofrecer sacrificio por ellos para el perdón de los pecados. ¿Dice la Biblia? Sí lo dice. Que a usted no lo haya mostrado, yo se lo puedo mostrar. Pero la Biblia lo dice. ¿Dónde dice? Para buscar. ¿Quiere que se lo muestre? ¿De una vez eso? ¿O sigo con él? No. ¿La pregunta con él? No, hay que responderle a todos porque... Va. Voy con ella. Pero vamos a empezar con ella. A ver, antes de hacerle la pregunta, yo quiero para que analicemos el texto. Porque, y ustedes lo van a escuchar. Miren la pregunta que le voy a hacer a ella y miren la respuesta que ella me va a dar. Y lo que voy a decir lo voy a hacer basado a lo que ella diga. A ver, miren, hermana. Usted tiene un hijo. No lo permita Dios, ese hijo se fue por mal camino. Dios le favorezca. Agarró mal camino. ¿Usted podría orar por su hijo para que se convierta? No, la pregunta es, ¿usted como mamá podría orar por su hijo para que se convierta? Cuando está en vida, antes de morirse. ¿Está vivo? Sí. En vida sí. Segunda pregunta. Escuchen la respuesta de ella. Después no me puede decir que no. Porque después me va a decir que no. Y espero que no me diga que no porque ya lo estamos grabando. Ajá. Usted me dice que sí puede. Segunda pregunta. ¿Usted cree que Dios lo puede cambiar y hacer de que él se vuelva cristiano? Y si usted en vida, estando él en vida, usted ofrece sacrificio, usted le pide al Señor de corazón, ¿podría Dios cambiar la vida de él? ¿Lo vieron? Dijo que sí. Dijo que sí, ya. Exacto. Eso estamos claros, usted y yo estamos claros. En vida, usted puede orar por una persona, por muy pecadora que sea, ¿verdad? Y usted tiene la esperanza que puede cambiar y Dios puede hacerlo o no. Listo. Ya estamos claros, de modo que lo que venga ya no me puede decir todo lo contrario. Si me dice lo contrario, ustedes lo van a descubrir. Vamos a mostrarle que una persona cuando se muere, usted puede orar por esa persona. Y si no está en el infierno, esa persona puede ser perdonada por Dios. Si está en el infierno ya no puede ser perdonada por Dios. Pero si está en el purgatorio, sí puede ser perdonada por Dios. Y no me venga a decir que se refiere cuando está aquí en la tierra. Porque usted me dice que cuando está en la tierra, aunque tenga el pecado que sea, Dios puede cambiarlo y usted puede orar por él para que cambie. En eso estamos de acuerdo. Miren cómo está escrito en 1 de Juan capítulo 5, versículo 16. Para que vean que sí podemos orar por los que están muertos. Aquí habla Juan de los que ya murieron.
Y murieron, unos murieron en pecado venial y otros murieron en pecado mortal. Los que murieron en pecado venial, pues podemos orar por ellos para que Dios les perdone. Eso es lo que llama purgatorio. Sí, lo que pasa es que Los que murieron en pecado mortal, que cayeron al infierno, ya no podemos orar por ellos porque ya no tienen San remedio. Juan, pero Primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Para que ustedes vean que la respuesta se la voy a dar con la Biblia, no mi parecer, lo que dice la Biblia. Que ella lo acepte o no lo acepte, pues me perdona, eso ya no es culpa mía. Pero yo tengo que darle una cita La Biblia bíblica. dice, la planta hay un libro cristalino y claro. Lo que nos hacemos somos nosotros. ajá, primera de Juan. Escuchen, primera de Juan 5, 16, ponga. 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Que no sea de muerte. Y ojo, escuchen, si alguien vio a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, que nos lleve al infierno, siga, pedirá y Dios le dará vida. epa, ¿hay que pedir o no? ¿Hay que pedir y Dios le dará vida o no? Sí. Nosotros los católicos decimos eso se refiere a la gente que está en el purgatorio. Ella me puede decir, no, eso se refiere a los que están vivos. ¿Cómo sé que es a los que no están vivos? Que los que ya murieron, pongan cuidado. Porque dice, si alguien cometió un pecado que no sea de muerte, que pida y sea perdonado. Y pongan cuidado lo que viene. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Que llamamos purgatorio, que están en el purgatorio, siga. Hay pecado de muerte, Hay pecado de muerte, infierno, por el cual yo no digo que se pida. por el cual yo les digo, no se puede pedir. Entonces se refiere a los vivos o a los muertos, porque ella me dice que por un vivo que haya cometido el pecado, por muy grande que sea, se puede pedir y Dios lo puede cambiar. Pero aquí dice San Juan que por una persona que haya pecado, que sea un pecado de muerte, no hay que pedir, porque ya no hay remedio. No se refiere a los vivos, se refiere a los que están muertos. Porque a los vivos, ella me dice que por muy grande que sea el pecado de su hijo, ¿se acuerda que lo dijo? Que sí se podía convertir y que sí iba a orar y que Dios le iba a escuchar. Entonces no estamos hablando de los vivos, porque todos sabemos que de los vivos, mientras están vivos, se puede orar por él para que Dios lo cambie. Pero aquí dice que cuando es un pecado que ya es de muerte, que llamamos infierno, ya no hay remedio. Pero cuando es un pecado que no lleva a la muerte, que llamamos nosotros pecado venial, purgatorio, sí se puede pedir para que Dios le perdone. Si quiero leerlo otra vez desde el 16. De una persona que se ahorque. Murió en pecado, pero no sabemos nosotros para dónde mandarlo. Eso le toca a Dios. Nosotros sabemos que mandó en pecado y sabemos que se condenó. En la Iglesia Católica es diferente a los hermanos separados. La Iglesia Católica dice, una persona que muera borracho, adulterio o en lo que sea, murió en pecado, se condena. Pero nunca dice, se va para el infierno. Eso le toca a Dios. Mientras que el hermano separado dice, el que muera en pecado se va para el infierno directamente. Porque el purgatorio no existe. Pero ustedes van a ver lo que dice aquí la Biblia. Con cuidado, sigan. Les vuelvo a leer el 16. Lean el 16, sigan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Pero hay pecados que no van al infierno. No de muerte. Y para los protestantes, Toda injusticia. toda injusticia es pecado. Pero dice, no todo pecado, Pero hay pecado no de muerte. no de muerte, no va para el infierno. Y los adventistas y los evangélicos, todos dicen, el que murió en pecado, así es el pecado más pequeño, directo para el infierno. Y dice la Biblia, no, eso es mentira. Hay pecados que no son de muerte. Entonces, ¿a quién le creo yo? Yo le creo la palabra de Dios. Y cuando ella me dice que nosotros no podemos orar por los muertos, no podemos hacer nada por los muertos, es mentira. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29, del Nuevo Testamento que estamos hablando. Dice que se puede hacer oración, se puede hacer actos de fe. Búsquenlo, Primera de Corintios 15, 29. Se puede hacer algo por los que ya murieron. Y Pablo lo viene a decir. Nosotros, ella dice,
Puede, Primera de Corintios 15 y 29. Ustedes verán que nosotros ofrecemos misa por los muertos, rosario por los muertos. Y la Biblia viene a decir que eso se puede hacer. Pongan cuidado que se hacía algo por los muertos. Dale. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué hacían? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Observen, ¿qué hacían los cristianos por los muertos? Se bautizaban, hacían un acto de fe. Por ejemplo, personas que se convertían. Recuerden que estamos cuando se estaban convirtiendo, no habían cristianos, se estaban convirtiendo en pueblo pagano. Y entonces se les predicaba. Había muerto un familiar, había muerto en pecado. ¿Qué decía la gente? Yo quiero que esa persona se salve. ¿Qué le mandaban a hacer? Bautizarse por los muertos. Lo dice ahí, Marisa. Léalo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Para qué bautizarse por los muertos si los muertos no necesitan? Si los muertos se murió muerto el perro y se acabó la sarna, ¿para qué bautizarse por los muertos? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? Mm. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Esa traducción está mal. No es, Busca la otra, Miri. luego con la otra. La traducción no es bautizar los muertos no se bautizan. Se bautizan por los muertos, como dice al comienzo. Repítalo. Por eso, Sí, ¿por atrás, qué ahí hay un error. pues se bautizan por los muertos? Ahí sí, pero leíste mal, mami. Leíste mal, me asustó. Me asustó. Ahí sí, se bautizaban por los muertos. Nosotros no nos bautizamos por los muertos, ya estamos bautizados, pero celebramos la misa por los muertos. Oramos por los muertos. Rezamos el rosario por los muertos. Ellos se bautizaban por los muertos. No estaban bautizados, pero había muerto un familiar que había muerto en pecado. Según dice San Juan, se podía orar si no era pecado de muerte. Vamos a bautizar por los muertos. Vamos a celebrar la misa por los muertos. Ahí Pablo dice. Sí, hacían los sacramentos por los muertos. Entonces, esto es lo que los evangélicos no aceptan. Porque a ellos les enseñaron que muerto el perro se acabó la sarna. Claro está, si muerto el perro se acabó la sarna, ¿para qué vamos a rezar por los muertos? Pero la Biblia dice que sí podemos hacerlo. Pero yo escuchaba. Ajá, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice aquí la pregunta. A toda hora, mamita, porque nos podemos morir en cualquier momento. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces el peligro, Pablo dice que él todos los días toma conciencia que muere. Entonces San Pablo, que cada día muera, significa que él todos los días se imaginaba que iba a morir hoy. Orar y vigilar por eso ahora. Eso. Iba a decir otra preguntita. Entonces la pregunto yo. Pregunte. La otra pregunta es que ¿por qué los sacerdotes no se casan? O sea, ¿por qué no deberían? Porque Dios dejó dos clases de dones. Una clase es el matrimonio y otra clase de don es el celibato. Que los hermanos separados no han visto en la Biblia el segundo don, han visto uno solo. Los dos son dones de Dios. Y hoy yo les voy a mostrar los dos dones así, con la Biblia ella. Usted va a mirar que son dos dones que los evangélicos, en el afán de estar en contra de la Iglesia Católica, si la Iglesia Católica dice A, ellos dicen B sin analizar la Biblia, solamente por llevarle la contraria. Sí. Pero al analizar la Biblia usted va a ver, ponga cuidado, Mateo capítulo 19, versículo del 9 en adelante, usted va a ver que el matrimonio es un don y el celibato es otro don. Mateo 19, 9 en adelante. 19, 9. Yo quiero que usted observe que son dos, que los evangélicos dicen solamente uno, matrimonio, más nada. La Iglesia Católica dice uno el matrimonio y otro el celibato. Okay. He leído, perdón María, antes de leer, ¿Qué se le va? he leído No casarse. varias partes del Nuevo Testamento donde dice que el sacerdote o el pastor debería casarse. Sí, Se debería casarse. se lo puedo mostrar Porque también. dice que Se lo puedo mostrar. cómo va a enseñar si no tiene, o sea, cómo va a dar un consejo a una pareja de cómo criar a sus hijos si no tiene hijos. O sea, no, me refiero a eso lo digo yo, ¿no? Pero dice, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? Lo que yo entiendo de esa manera. ¿Por qué debería estar soltero, o sea, o casado?
Bueno, yo lo voy a mostrar con la Biblia. Lo que diga la Biblia a usted le queda más claro que lo que yo. Ahora, lo que sí le puedo tumbar ese argumento que usted me está dando, que es un argumento que no tiene consistencia. Por ejemplo, yo estaba hablando un día en público y me dice un pastor, señor cura, ¿cómo usted siendo soltero puede aconsejar a una persona que es casada? Usted no tiene experiencia. Para poder aconsejar a esa persona tiene que tener experiencia. Y se echó a reír porque estaba burlando de mí. Y entonces me pasó el micrófono. Y yo le dije, pastor, ¿usted alguna vez ha aconsejado a algún homosexual? Me dijo, sí. Le dije, muy bien, hay que tener experiencia. Porque sin experiencia no le puede aconsejar. Se tumba por eso, se tumba por... Ahora, uno ha sido muy así, muy leo poco, o sea, pero cuando leo un poquito, eso me queda tocando, me gusta. Yo entiendo. Y ve que vamos hablando bonito. Sí, claro. Yo le estoy entendiendo solamente que le respondo de varias maneras para ver cuál es. O sea, como yo le digo a usted, mi mamá me crió a mí en la iglesia adventista desde niño, pero yo tengo años que no me parece. O sea, no volví porque no concuerdo en muchas cosas con... Porque ha comenzado a leer la Biblia. Sí, y claro, lo ha tomado en serio. y no estoy de acuerdo. O sea, a veces yo le digo a un adventista que estamos haciendo una reunión y le digo, ¿cuál es el gran mandamiento para usted? Y él dice, mira, hay veces que me dicen que el sábado. Y yo le digo que no, que él dice que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el más grande. O sea, como que chocamos en ese sentido y la idea es que sí, que como dice, que seamos un mismo sentir, un mismo pensar, o sea, ¿no les parece? Pero nunca va a ser el mismo sentir porque ellos se aferran al Antiguo Testamento y ustedes se aferran al Nuevo Testamento. Sí, claro. A mí me da dolor, por ejemplo, con su mamá, porque ella no puede leerlo. No sabe leer. Sí. Y eso es una desventaja para ella conocer la verdad. Porque ella se aferra solamente, a mí me enseñaron esto y ahí se aferra. Sí, claro. Y no puede comprobarlo. En cambio ella usted lo puede comprobar porque usted lo puede leer. Sí, claro. En cambio ella no lo puede comprobar porque ella no lo puede leer. Y eso es más difícil, porque para ella tendría que usar más fe. Porque ella tendría que comenzar a ver las dos cosas. Por ejemplo, si ella confía en alguno de ustedes, usted que es su hijo, usted que es su hija, ponerlo a leer a ustedes. Y ir mirando con la cita que yo doy y la cita que dan ellos, ir mirando. Porque usted lo puede comprobar con sus propios ojos y por eso usted puede alejar de ella. Y puede decir, no estoy de acuerdo con mamá de ella, porque usted puede leerlo. Pero ahora a ella le dicen, no, eso está en la Biblia, no se lo muestran. Como ella no sabe leer, ella dice, a mí me lo dijo el pastor, y ahí se aferra. ¿Quién la saca de ahí? Nadie, porque se cierra. Lo que el pastor diga, eso es, porque yo no sé leer. Y cualquier cosa que usted le diga, yo no sé leer, y con eso cerró la puerta. Hay otro, pero perdón, no hay otro capítulo que dice que... No, pero no me dejen sin responderle. Eso no lo podemos saltar. Pero Sí, ya no, sino falta que hay una el parte que capítulo. dice una parte que dice la Biblia que dice que también me queda sonando cuando lo leo, o sea, me queda sonando, dice que no nos dejemos doctrinar por nadie. O sea, Sí, pero hagamos vamos una cosa. primero con la primera. Hagamos una cosa, téngala ahí y me la dice porque no le voy a responder ninguna. Está bien. Ajá. Entonces, yo sí paso. Téngala ahí y ahorita me la hace. Está bien. Vamos con Mateo 19, 9. Mateo 19:9. A ver, antes de leerla, quiero que ustedes capten la atención que Jesucristo va a mostrar que son dos maneras de servirle a Dios. Una, dale. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Ahora bien, miren una cosa. Observen la primera aquí. Aquí está defendiendo el matrimonio. ¿Cómo sabemos el matrimonio? Porque dice que si se separa y se va con otro, comete adulterio. Está defendiendo el matrimonio. Está claro. O sea que el matrimonio es querido por Dios y Dios defiende el matrimonio. Siga. Salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. No. Y el que se... Casa con otra adultera. el que se casa con otra adúltera. El que se Gracias, divorcia. padre. Y el que se casa con la repudiada adultera. Adultera. Ajá. Ahora pongo cuidado. Vamos, no son así. Jóvenes de ese. Y ahorita seguimos. Para mientras está el rey. Ajá. Fue lo que le pasó. El sábado, ¿no?
Ah, sí, esto me lo paso. Parece muy grande. Sí, claro, yo que me lo paso.